tenemos que adicionarle la fórmula del teorema de Pitágoras. Con esto vamos a trabajar hoy. ¿Sí? No voy a darles todo porque ustedes ya deberían saber. ¿O me equivoco? Ustedes ya deberían saber. El teorema, cómo funciona, eso lo vimos el año pasado, si no me equivoco. Bien. Ya hemos visto las partes, hemos definido que la hipotenusa es la diagonal, que la vamos a definir con C. Y aún no he definido los catetos por dos razones. Para el teorema de Pitágoras yo podría decir que este es el cateto A y que este es el cateto B. ¿Sí? Eso lo podríamos definir, pero ahora, para los ángulos, los catetos no siempre son los mismos. Vamos a trabajar con el ángulo teta, que es justamente el que tenemos aquí. ¿Sí? Para el ángulo teta, voy a darle valores, voy a decir que esto vale 7 y que esto vale 5 centímetros. Para el ángulo teta, el cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo. Frente al ángulo está esta línea. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está o el que forma el ángulo. En este caso, esta línea. Si nosotros trabajáramos con el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, antes de trabajar la función trigonométrica, tenemos que definir el valor de la hipotenusa. ¿Cómo definimos el valor de la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Voy a resolver el teorema de Pitágoras acá. C va a ser igual a la raíz cuadrada de A, definimos que este es A, 7 elevado al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que es 49, más 25. 74 raíz cuadrada de 74, que es 8,6. Raíz cuadrada de 74, que es 8,6. Este de aquí, creo que me salí, ¿verdad? Ahí. Este de aquí es el valor de ¿qué cosa? El valor de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, que es esta línea de aquí, tiene un valor de 8,6. Ahora, cada una de estas razones trigonométricas, tiene una inversa. Si ustedes revisaron las razones trigonométricas, que son 6, el seno tiene una inversa, el coseno tiene una inversa y el tangente tiene una inversa. Cada uno de ellos tiene una inversa. Si ustedes revisan en sus calculadoras, ¿sí? Tenemos seno, coseno y tangente, y si nosotros aplastamos Shift, podemos ver la inversa en la parte interna, no sé si se aprecia. Seno, coseno y tangente a la menos 1. Ustedes ya saben que cuando hablamos de un exponente negativo, un exponente a la menos 1, estamos hablando de la inversa. Sí, que no multiplica, más bien que divide. Eso vamos a utilizar en este momento. Bien. El problema de este ejercicio es definir cuál es el ángulo de aquí y cuál es el ángulo de acá. Ya sabemos que este ángulo es un ángulo de 90 grados. Porque es un ángulo recto. Ahora, voy a hacer una pregunta. Todo triángulo que existe tiene una ley. Dentro de esas leyes me dicen que los ángulos internos, escuchen bien, los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? 180 grados. ¿Cuánto? 180 grados.
180 grados. Los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, siempre va a dar 180 grados. Si yo estoy diciendo que ya tengo 90 grados en el ángulo recto, menos 90 grados, ¿sí? Lo que yo busco entre estos dos ángulos que voy a encontrar debe haber 90 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy a utilizar una de las razones trigonométricas para obtenerlo. Voy a empezar, voy a trabajar con tangente. A mí me gusta mucho tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Antes de hacerlo, volví a repetir por una razón. A ver. Centrémonos un poco en este momento en algo que se llama ecuaciones. Voy a preguntar, si algo está sumando, ¿qué pasa a hacer? Después de en una ecuación. Restar. Restar. Si está restando, sumar. Si está multiplicando, dividir. Si está dividiendo, multiplicar. Ahora, ese concepto que nos está diciendo. Nos está diciendo que la operación a la que paso, si paso del igual, es la operación inversa. Porque la operación inversa a la suma es la resta. La operación inversa a la multiplicación es la división. La operación inversa a la potencia es la raíz. Y la operación inversa a la tangente es la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. ¿Sí? En este caso, para cumplir eso y para despejar, porque necesito despejar el valor del ángulo, el ángulo, que en este caso es ángulo teta, va a ser igual a la tangente negativa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Está claro lo que hice? ¿Sí? Ahora, ¿dónde encontramos esta fórmula en otra clase que hemos visto este año? Ahí los quiero ver. Porque es igualita, solo cambia algo. Profe, esa no es la que sería en coordenadas. Muy bien. Ahora, imaginemos que tenemos este triángulo y lo estamos trabajando en algo que ustedes ya lo conocen bien. Voy a hacer una línea entrecortada muy finita. ¿Qué se nos viene a la mente? Ahí nomás. Un plano cartesiano. Tenemos una línea y estamos buscando el ángulo de la pendiente. Si definimos de la siguiente manera, podríamos definir que esto que es el cateto adyacente es X y que esto que es el cateto opuesto es Y. ¿Sí o no? Pero vamos a trabajarlo como si no estuviéramos en un plano, para que no se confundan aún. El ángulo va a ser igual a la tangente negativa del cateto opuesto. Ya mencionamos que para este ángulo, esto es muy importante, para este ángulo el cateto opuesto es 7. Y el cateto adyacente es 5, porque el cateto adyacente forma parte del ángulo. Tomamos nuestra calculadora, hacemos lo siguiente. Tangente negativa, abrimos paréntesis, de 7 dividido para 5. Cerramos paréntesis, así. Y encontramos un ángulo, que es 54,4. Podríamos redondear y decir que es 54,5 o 55, pero dejémoslo en 54,5. El ángulo es igual a 54, perdón,
54,5 ¿qué? Grados. Ahora, si usted toma su graduador, lo coloca aquí. Vamos a medir desde aquí hacia acá porque no podemos medir. Perdón. Ahí. Vamos a medir desde aquí hacia acá. 50 grados así, porque estoy hablando del triángulo. No estamos en el contexto de un plano cartesiano. ¿Sí? Si no, tendríamos que hacer algunas conversiones. Recuerden, si nos hubiera dado 54,5 antes, ¿qué hubiéramos hecho? Lo hubiéramos restado, perdón, lo hubiéramos a 180 grados, lo hubiéramos restado 54,5 para que dé la expresión desde aquí hacia acá, porque estábamos hablando de una línea en el plano cartesiano. Pero aquí estamos hablando de un triángulo dentro del triángulo, no externo. Entonces, contamos 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4 y casi 55. ¿Sí ven? ¿Sí? Perfecto. El ángulo teta, hemos definido que el ángulo teta es igual a 54,5 grados. Ahora, ¿cómo podría encontrar el valor del otro ángulo? Ya con el valor de este ángulo dado. Restando. Muy bien, restando, pero como nosotros somos chéveres, vamos a definirlo con una razón trigonométrica. Ustedes en este momento, voy a subir un poco, ustedes en este momento para el ángulo alfa, que es el ángulo superior, van a definir el valor del ángulo, escúchenme, van a definir el valor del ángulo, pero van a utilizar la razón trigonométrica seno. Esto no les di el año pasado, ¿cierto? Solo llegamos y les mostré las razones, pero no les mostré si se podría o cómo transformar en un grado. Van a utilizar esta razón trigonométrica. ¿Quién va a participar de aquí en el concurso de música? Bien. Seno, por favor. Seno del ángulo alfa. Ahora, mientras resuelven eso, piensen si existe alguna manera de definir el valor de ambos catetos solo con el valor de la hipotenusa. Vamos, vamos.
¿Terminamos, Daniel? Sí. Perfecto. Recuerden que eso tienen que enviar en tarea en clase del día de hoy. ¿Revisaron el experimento que les dejé ayer? Dicen el archivo que estaba adjunto en ese experimento, a mí me salía que era el deber que mandó ayer de ¿En serio? física. Tal vez, Sí, pero Sí, a a mí mí también me también. salió la misma. tal vez, bueno, con todo respeto, ¿no? Para la persona que le caiga. Tal vez de tanto ver deberes cambiados, enviados hacia mí, entonces yo también me equivoqué. La única diferencia es que yo les dejé algo de matemáticas y no les mandé algo de inglés. Ya les voy a dejar nuevamente. Hoy les subo nuevamente. Qué chistoso. Un minuto más y continuamos. ¿Ya? Aquí. Tenemos que el ángulo es igual al seno negativo del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos que el ángulo es igual al seno negativo del cateto opuesto del ángulo. Ojo, esto es muy importante. El cateto opuesto de este ángulo no es el mismo que el cateto opuesto de este ángulo. El cateto opuesto de este ángulo es 5 sobre el valor de la hipotenusa, que es 8.6. Entonces tenemos que el seno negativo de 5 dividido para 8.6 es 35,5. Dicen, no se Ángulo es debería igual. representar con el ángulo, no se Disculpe. debería representar Oh, con sí, el mil ángulo alfa. disculpas. Mil disculpas, es la costumbre ya. Ahora sí. Mil disculpas. $35,5. Ahora, si ustedes suman ambos valores, ¿cuánto les debe dar? ¿Cuánto? 90. 90. 90 grados. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos a hacer otro. Pero ahora vamos a aumentarle algo más. Ojo que ustedes ya deben hacer ecuaciones trigonométricas este año, ¿no? No pongas esa cara, Mateo, que para mí es difícil. En la universidad me hicieron ver estrellas esas ecuaciones. Porque no es como solo resolver, o sea, cada razón tiene una identidad y en función de la identidad hay que resolverla. No es tan fácil, pero también tampoco es así como, pero sí es un poquito complejo. Bien, vamos a construir un triángulo. Voy a tratar de hacerlo lo más perfecto que pueda. Recuerden que yo no estoy en cuadros, entonces no me sale tan perfecto. Lo voy a tratar ya.
Vamos a ver cuánto nos queda. Creo que estoy muy arriba, ¿verdad? Ahí sí. 11,3. Voy a dar solo uno. Este de aquí. 45 grados. Se perdió el compás. Si este tiene 45, ¿cuánto debe tener el de allá? 45. Está fácil. Utilizando, ¿me recuerdan por favor? Sen del ángulo es igual a ¿qué cosa? A cateto El cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Por qué les digo esto? Ya van a ver. Ahora yo quiero que ustedes se den cuenta, voy a darle valores. Voy a darle valores. A este lo voy a llamar X. Y a este lo voy a llamar Y. Y son incógnitos. Tengo, o me están dando un lado, que es la hipotenusa, y el ángulo. Y me están diciendo consiga los catetos. Podría hacerlo sabiendo que no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, porque para el teorema de Pitágoras necesito ¿qué cosa? Necesito A, B, o C, B, o C, A, pero no puedo solo tener C y definir el valor. No es posible por medio del teorema. Entonces yo voy a empezar, vamos a encontrar primero X. 45 grados, ya tengo el ángulo. Tengo la hipotenusa y necesito encontrar para este ángulo el cateto adyacente. ¿Cuál de estas tres tiene? El cateto adyacente, la hipotenusa y el ángulo. El coseno. Vamos a trabajar con el coseno. Aquí sí tenemos que, no pongo yo el que yo quiero, sino el que me permite hacerlo. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejo cateto adyacente y tengo hipotenusa que multiplica al coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente. El que me dice, escuchen bien, el que me dice dónde utilizamos esa fórmula antes de, no da el examen de matemáticas.
el estudiante que me dice, ¿dónde utilicé esa fórmula yo? En matemáticas, antes de, o en física, antes de, no da el examen de matemáticas. Se va exonerado. No era para convertir una coordenada polar en una rectangular. Perfecto. 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 ¿Se dan cuenta cómo estoy variando la situación? Y aún cuando estamos en un triángulo, estoy definiendo la dirección y el módulo de un vector. Y estoy buscando la coordenada, que en este caso es X y Y. Incluso les puse X y Y. Si nosotros recordamos, trabajábamos con la fórmula que teníamos, era R por el coseno del ángulo es igual a X. Donde R era, ¿qué cosa? La amplitud o el módulo del vector. Y también tenemos, ya mismo lo vamos a hacer, R por el seno del ángulo. Encontrábamos el valor de Y. Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Vamos a trabajar, ya vamos a hacerlo. Me avisas, Daniel, que no tienes que darle evaluación. Me avisas, ¿ya? H, que es la hipotenusa, que es 11,3 por el coseno del ángulo, que es 45 grados, es igual al cateto adyacente de ese ángulo. Resolvemos. 11.3 por el coseno positivo, no es negativo, de 45 grados, me da un valor de 7,9, que yo lo redondeo a 8. Entonces, 8 es igual al cateto adyacente y le podemos dar la vuelta y decir que cateto adyacente es igual a 8. Significa que el valor de X es igual a 8 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar la otra fórmula que les di. Hipotenusa por el seno del ángulo, ¿sí? Es igual al cateto opuesto. Estamos trabajando con el mismo ángulo, ¿no? H, que es 11,3 por el seno del ángulo, que es 45 grados, es igual al cateto opuesto. Multiplicamos 11.3 por el seno de 45 y nos da un total de 7,99, que yo lo redondeo a 8. Entonces, cateto opuesto es igual a 8. Creo que sí estoy dentro de la pantalla. Ahora, ¿por qué se cumple este principio? De que tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto tienen el mismo valor. Porque tienen los mismos ángulos. Perfecto, Brenda, perfecto. Así hasta gusto da trabajar con ustedes cuando responden bien. Porque tienen los mismos ángulos. Por ende, el valor de los catetos va a ser el mismo. Sí, porque es simétrico. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Deber. Les voy a dejar dos. Uno en el que van a definir el valor del ángulo y el otro en el que van a definir el valor de los catetos. ¿Estamos? Usando razones trigonométricas. La próxima clase, recuerdan que yo les dije que este tema va relacionado con vectores. ¿Sí se dan cuenta por qué? La próxima clase con las razones vamos a anexarlo un poco. ¿Sí? Y de paso vamos a anexarlo también en física. En física, ayer les tenía que dar... ya me olvidé que habíamos visto ayer. Energía. Ya ayer vimos energía y teníamos que ver también cuando hay en planos inclinados, utilizando razones. Pero como no les había dado las razones, dije, no, mejor espero. Les doy hoy y la próxima clase les doy ese tema. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Apréndanse las razones, estudien y nos vemos la próxima clase. Pasen bien. Chao, chao. Chao, profe. Cuídese. Dicen. Excelente fin de semana, profe.